Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to your English class. Today is Thursday and we're going to begin the class reading the versicle. Okay, here we have for today, we're going to talking about the merciful and we are going to find in the Beatitudes in Matthew 5:7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. One more time, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Okay, let's see. Vamos a iniciar, bienvenidos. Estamos viendo, ¿verdad? Lo que es el versículo que nos apuntala a la característica que debe de tener un cristiano en torno a lo que vendría siendo la llamada misericordia. Habíamos estado viendo hasta esta parte que la palabra merciful no cambia mucho, ¿verdad? Quizás la manera en la que se presenta la paradoja o esta bienaventuranza cambie de una versión a otra, pero la palabra en sí, merciful, es casi una constante. Por ejemplo, si vemos la Holman, ¿verdad? La Holman Christian comienza diferente. Dice, the merciful are blessed. Esa le da vuelta a la forma en la que lo presentan los demás y dice primeramente la característica, ¿verdad? O el adjetivo, the merciful are blessed. Y luego encontramos lo mismo de siempre, ¿verdad? For they will be shown mercy. American Standard Bible, no hay mucho cambio. Aramaic Bible, vamos a encontrar que no aparece merciful, sino que aparece mercy. The blessed are they who shown mercy, for their mercies will be upon them. Esta cambia un poco la idea, pero de manera general se mantiene la naturaleza de la característica de la misericordia. Podríamos traducirlo como bendecidos, benditos, bienaventurados, felices, aquellos que muestran misericordia, diría esta al principio. For mercy will be upon them, porque las misericordias serán pues para ellos, podríamos verlo de esa manera. Luego en la Contemporary English Version hemos visto que esa cambia, ¿verdad? Un poquito a veces las cosas, pero acá no, aparece merciful. God blesses those people who are merciful. Dios bendice a aquellas personas que son misericordiosas, dice. They will be treated with mercy. Ellos serán tratados con misericordia. En The Way Reading Bible, pues encontramos lo que vendría siendo blessed are the merciful, for they shall obtain mercy, muy parecido a, bueno, no sé si lo he mencionado en otras clases, pero esta versión Douay es casi muy similar, ¿verdad? Muy similar a la King James. Les mentiría si les digo que es contemporánea a la King James, o yo creo que es más una derivación de la misma. Entonces parece mucho en el sentido que aparece obtain mercy, obtendrán misericordia. La English Revised Version es casi igual. La God Word Translation, blessed are those who show mercy, they will be treated mercifully es este. Bendecidos aquellos que muestran misericordia. Ellos serán tratados, dice, misericordiosamente. Bueno, luego, bueno, es de destacar que siempre las palabras que terminan en eso de uli, esa terminación o ese sufijo, digamos, en el inglés, por lo general es equivalente al español cuando usamos el mente. Entonces, si mercy es misericordia, merciful, misericordioso, entonces mercifully es misericordiosamente. Son variantes, digamos, del mismo vocablo. Y vamos a terminar el día de ahora con la Good New Translation que nos dice, happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Felices aquellos que son misericordiosos con otros. Dios será misericordioso con ellos. Entonces es prácticamente esa paradoja
yo la veo más como quien dice, bueno, eh, es casi el pensamiento que Jesús dice más adelante, ¿verdad? Em, a la fecha se les ha dicho ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pero yo he venido a decirles que eso no es así. Lo correcto, ¿verdad? Es perdonar a los demás. Entonces, si tú quieres ser perdonado por Dios, tienes que perdonar a los demás. Si tú no eres capaz de ser perdonador de otros, si no tienes ese corazón para obviar, pasar por alto, pasar la página cuando otros te ofenden, bueno, entonces Dios tampoco va a tener ese mismo corazón. Casi la misma situación se aplica a esto de la misericordia o la merciful. Si nosotros somos misericordiosos con otros, es decir, estar atentos a las necesidades de otros, Dios también va a estar atento a nuestras necesidades. Well, that's gonna be all. Thank you. Vamos ahora a continuar con lo que eran las reglas. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Habíamos visto que para lo que son los tiempos progresivos vamos a necesitar utilizar la forma ing, que también se le conoce como la gerund form. En este caso, veíamos reglas para formar el ing. Si bien es cierto, hay una regla general que nos dice, mira, a todo agréguele ing. Esa regla general, ven ustedes que se repite en muchas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el presente simple, decíamos, mire, para los verbos en tercera persona, a la mayoría agréguele S. Con la mayor parte de los verbos con la letra S que se agregue se van. Pero claro, habían excepciones. Cuando estuvimos viendo el tema de comparativos y superlativos, decíamos, mire, para que usted pueda hacer lo que es un comparativo, un superlativo, en el caso de los comparativos agregue ER a todos, con eso se van la mayoría, y a los otros agregue EST. Pero habían excepciones. Y luego, por ejemplo, podemos hablar de otro tema muy sencillo que son los plurals, es decir, hacer los plurales en inglés. Pues la regla de los plurales dice, mire, al objeto o de las situaciones de lo que usted quiera hablar, al nombre agréguele una letra S y ya hace todo plural. Entonces el inglés tiene muchas de esas cosas en términos de la gramática como de una regla general, una general rule. Pero ahí entran las exceptions. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Dentro de las exceptions, tenemos que considerar los verbos monosílabos que tienen una vocal corta en medio de sus dos consonantes. En este caso, decimos que se duplica, ¿verdad? Esa vocal y luego se agrega el ing. Esa era una de las excepciones. Pero dentro de esta misma regla hay una subexcepción que nos dice que si tienes estructura consonante, vocal, consonante, pero la última consonante es una W, una X, una Y o una Z, entonces ya no se duplica. Entonces, esta regla tiene excepciones dentro de la excepción. Es decir, nos dice la regla general agrega ing, pero nos dice la excepción, cuidado, verbo monosílabo de estructura consonant, vowel consonant, va a duplicar la consonante, siempre y cuando no sea la consonante final, la W, la X, la Y o la Z. Luego estábamos hablando de la segunda regla donde decíamos que va la misma idea, pero ahora son verbos de más sílabas, no son monosílabos, son verbos de más de dos sílabas. En este caso, debemos de estar conscientes que dentro de las sílabas existe una sílaba tónica. En inglés se le dice stress syllable, stress syllable. El resto de sílabas en una palabra son sílabas weak. Es decir, por cada palabra solo vamos a encontrar una única sílaba tónica. No pueden haber dos, solo hay una. La sílaba tónica es donde recae la fuerza de voz y es igual que los acentos nuestros. Pero debemos tomar en cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, algunas palabras que se les pone la tilde y hay otras que no. Pero aunque no se les ponga la tilde, siempre se acentúa al momento de hablar. Entonces, eso existe en el inglés. No existen las tildes, pero sí existen los acentos que se pronuncian. Entonces, si ocurre, ¿verdad? De que en un verbo a la sílaba del final
no es la sílaba tónica, entonces sí vamos a tener que duplicar lo que vendría, perdón, si la última sílaba es la sílaba tónica, entonces ahí es donde duplicamos. Si la última sílaba es la tónica, ahí duplicamos. Pero si la última sílaba no es la tónica, es decir, es una sílaba weak, una sílaba débil, entonces ahí ya no vamos a duplicar. Esta regla a veces puede confundirnos un poco, sobre todo la manera en la que está planteada acá, porque dice, si el acento de la palabra recae en la primera sílaba, no doblamos la consonante. Y luego, si el acento recae en la última sílaba, doblamos la consonante. Entonces, nos perdemos con eso de la primera a la última, ¿verdad? Yo prefiero verla de la siguiente manera. Váyase a la última sílaba de estas palabras y revise si esa última sílaba es tónica. Si es la sílaba tónica, si es donde recae el stress, entonces duplica. Y tenemos el ejemplo con begin, begin. Noten que ahí en la gen se sube el tono de voz. Begin. En la otra tenemos happen, happen, happen. Entonces la última es débil, por lo tanto no se duplica. Bueno, ahí estábamos en esta parte. Vamos a retomar ahora las otras excepciones. La número 3 nos dice que cuando el verbo ends in an E, we are going to erase or maybe clear the E and add ing. Bueno, debemos de olvidarnos de las E al final. En este caso, las vocales E van a desaparecer y van a ser reemplazadas por el I, NG. Por ejemplo, el verbo dance, que es bailar, pues vamos a pasar a decir dancing, dancing, dance, dancing. Luego tendríamos el número 4. Este número 4 es el que nos puede confundir porque venimos de algunas reglas en las cuales decíamos, fijémonos en la Y. Si en la Y está al final, vamos a ver si la Y está sonando como consonante o si está sonando como una vocal y dependiendo cómo esté sonando o si antes de ella esté una vocal o una consonante se reemplaza. Pues aquí ya no. O sea, aquí la Y no importa, ¿verdad? De hecho, esto es casi la misma excepción que está acá, miren. Por eso algunos autores incluso hacen una de dos cosas, ¿verdad? Algunos autores de gramática dicen, mire, esa es esta misma, aquí está, ¿ve? Ahí está la Y. Entonces dicen, bueno, entonces esta regla de la Y realmente no debería de existir porque ya está considerada dentro de la otra. Pero está aparte por aquellos verbos que puedan tener más de una sílaba. Es decir, la anterior es porque los verbos son monosílabos, pero esta es para los que tengan más de una sílaba. En general, debemos de saber que no importa, no importa cuántas sílabas tenga, solo vamos a agregar el ing al final. Solo vamos a agregar el ing al final de una que tenga la Y o de un verbo que termine en Y. Como de play pasamos a playing y de study vamos a pasar a studying. Well, number 5. Todos los otros verbos, vamos a ver, aquí hay un enlace, ustedes pueden ir a visitar este sitio web, ¿verdad? Es un sitio que está aquí recomendado para ver más verbos, ¿verdad? Si usted quiere aprender muchos más verbos, vaya a este enlace y ahí aparece un listado en esta página web, ¿verdad? Donde hay 50 verbos más usados en inglés. Vamos a ir a echarle un vistazo, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a ello. Es una página muy buena, ¿verdad? Donde pueden encontrar muchos recursos y en este caso, pues la vamos a sugerir para trabajar con verbos. Voy a hacer un poquito más grande y vamos a tratar de ir recordando las reglas que hemos visto. Entonces, vamos a ir viendo estos verbos que son 50, son 50 de los más common, de los más comunes. Vaya, vean ahí, está it, está write, está run y está listen. Vamos a ver con estos. Tenemos estos de acá. Bueno, eat, eat. Bueno, este caería en lo que son, digamos, las reglas generales. Es decir, para el caso del verbo eat,
no se nos va a hacer necesario aplicar ninguna de las excepciones, sino que rápidamente podríamos decir que el gerundio para eat sería eating. Eating, nada más. No hay que duplicar nada ni hacer nada más. Solo agregar la ing al final. Right. Right. Es de los que terminan en letra I. Por lo tanto, como termina en letra I, en esta sí vamos a aplicar una de las excepciones, que nos dice que la letra E desaparece y lo reemplazamos por ing. Y vamos a poner entonces writing. Este vendría siendo entonces la que vamos a ubicar acá. Writing. Run. Run. Bueno, run es de los verbos que son monosílabos, tienen consonante, vocal consonante. Termina en N, no es ninguna excepción. Recuerden que la excepción es la W, la Y, la X y la Z. Si la excepción se les cuesta, piensen que son las últimas letras del alfabeto. Pero recuérdense las últimas letras del alfabeto, inglés, español, y pues esas letras son las que entran en la excepción de la regla. Entonces, en este caso sí se duplica la consonante. Running, running. Nos quedaría como running. Luego vamos a listen. Listen. Ok, and listen es de escuchar. Bueno, aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa. Y es para que usted aprenda a utilizar los recursos. Cuando no sabemos cómo proceder, surge la duda. Ante la duda, pues lo mejor es aprender. Usted bien podría decir, bueno, teacher, pero usted me puede decir la respuesta o puedo preguntarle a alguien. Cierto, usted puede acudir a quien esté instruyendo, a quien esté impartiendo clases y preguntar una duda. Pero recuerden que la labor nuestra, o por lo menos como yo como docente, uno de mis, digamos, de mis premisas como docente es enseñarle a usted para que pueda aprender por sí mismo. Es decir, ustedes van a estar un tiempo aquí conmigo, pero ese tiempo que van a estar conmigo es imposible que yo les enseñe todo lo que hay que saber. Sería un poco ingenuo e incauto pensar que un año y medio, 2 años o 3 años estudiando voy a aprender todo. Así como es muy ingenuo, digamos, ir a la universidad y pensar que estudiar 5 años, una licenciatura, una ingeniería o estudiar 8 años, un doctorado, yo lo voy a saber todo. Las cosas se van actualizando, van saliendo conocimientos nuevos. Entonces, a mí se me hace necesario que cuando me están impartiendo una clase, me digan cuál es el camino que debo de seguir cuando ya tengo una instrucción. Entonces, el usar dictionary.com es parte de el proceso que yo quiero inculcar en usted, de que si usted tiene una duda de algo en inglés, de qué significa, cómo se pronuncia, qué es esta palabra, cómo debo de proceder, vaya a las fuentes que se encuentran. Hoy es mucho más sencillo buscar en internet cosas que antes que había que irlas a buscar a enciclopedias, a bibliotecas. Hoy en nuestra palma de la mano tenemos el acceso a una vasta cantidad de información. Entonces, vamos a ir con este verbo, miren. Lo hemos trabajado ya. Sabemos que tiene que ver con escuchar. Vamos a darle acá en que nos muestre el IPA, porque si dejamos el phonetic spelling nos aparece así y no podemos saber cuál es la sílaba tónica. Si a mí me cuesta distinguir cuando escucho listen, todavía no, mi oído no capta en dónde está la sílaba tónica, no se preocupe. Bien, es más, a veces a ciertas personas, y me refiero a nativos hablantes del idioma inglés, es difícil identificar la sílaba tónica cuando están hablando, porque resulta que hablan de una manera, digamos, donde todo suena casi igual, como que no le ponen mucho empeño en que algo suene más fuerte que el resto.
Bien, entonces vean esta, miren, listen, listen. ¿Qué significa? Significa que la sílaba tónica está en la primera. La última no tiene. Como no tiene, no se duplica consonante. ¿Cómo estoy seguro de eso? Bueno, dictionary.com es una herramienta que me dice acá los diferentes modos verbales, ¿verdad? O formas verbales de este verbo. Nos aparece, esta es la forma infinitiva, o sea, la forma base. Este de acá es el pasado de este verbo. Es el pasado, digamos, regular. Es un verbo regular del pasado. Y este de acá es el gerundio. Este es el gerundio. Bueno, y esta es una variante. Perdón, el último no es un tiempo verbal, es más una variante como para nombrar a el que escucha, ¿verdad? A quien está escuchando. Bueno, ahora, regresando entonces aquí, ya estaríamos seguros cuál regla es la que debemos de utilizar. Ya sabemos que aquí lo que va a aplicar es nada más agregar el ing. Regresaríamos a la regla general. Entonces diríamos acá, listening, listening, listening. Ok, well, ahora vamos a el siguiente, es sleep, sleep. Podríamos decir, bueno, ¿y ahí qué está sucediendo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a proceder con ese teacher? Tengo duda. Bueno, vamos a salir de la duda. Entonces vamos acá y escribimos el verbo. Sleep. Ponemos el IPA, ¿verdad? Para ver bien y resultará este ser un verbo monosílabo. Es un verbo monosílabo. Esta doble E, recuerden que es el sonido I, o sea, el sonido largo, no es un sonido corto. Por eso les hacía énfasis, porque alguien podría pensar, bueno, pero mire, teacher, aquí es L, estas son las consonantes, aquí hay una vocal y aquí hay lo que es otra consonante, que no es esa la regla donde hay que duplicar. No, no es. ¿Por qué no es? Porque la vocal que está en medio de esas consonantes es una vocal larga, no es corta, es una vocal larga, es I, es la vocal del sonido de la letra E del inglés, pero que en inglés se llama I, donde aparecen dos letras E, hacemos ese sonido I. No es el sonido corto, que es I, no es, no es I, es I. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando previamente lo que eran los sonidos de las vocales, verdad? Y creo que ahora que estamos viendo eso, usted se dará cuenta la importancia que tenía que en un principio supiésemos que en el inglés hay vocales largas y vocales cortas. Porque si yo conozco bien eso, entonces voy a saber aplicar bien todas estas reglas. Estas reglas tienen que ver no solo con la parte del spelling, de la ortografía, sino que tienen que ver con la parte de la fonética también, es decir, con la gesticulación correcta de las palabras y de los sonidos de las vocales en el inglés. Todavía no le creo, teacher. Pues compruébelo acá. Miren, no se duplica la P, no entra en esa regla. Entonces, al regresar acá, diríamos, bueno, entonces este es sleeping. Sleeping. Ahora vamos a pay. Bueno, este hasta sería de más irlo a buscar porque no creo que tengan dudas. Pero alguien podría decir, pero mire, teacher, pay, estamos usando un sonido largo y están dos consonantes. Bueno, esa sería una forma de verlo. Pay, dos consonantes y un sonido largo en medio. Por lo tanto, no se usa la duplicación de la consonante. Pero debemos de recordar que en este caso esa Y del final no está funcionando como consonante, está funcionando más como vocal, ¿vea? Porque allí esa A y esa Y se convierten en A, pay.
Por lo cual, ¿verdad? Si regresamos a las reglas, por eso estaba en la excepción de la excepción. Decía, bueno, de estos que son monosílabos, consonante, vocal consonante, si termina en las últimas letras del alfabeto en una W, X, Y, pues entonces hay que venir y dejarlo igual. Paying nada más. Sería pagando. Paying. Paying. Y ahora vamos a go. Go. Bueno, ese no entra en ninguna de las excepciones. Nada más es una consonante y un sonido largo. O. Por lo tanto, going. Going. Solo se agrega la ing. Going, que sería yendo. Drink. Drink. Bueno, tampoco estaría en las excepciones y no podríamos decir que es de los verbos que en medio hay una vocal corta y dos consonantes. No entraría dentro de esos tampoco. Veamos acá en dictionary.com para comprobar con drink qué es lo que sucede con este verbo. Sí es monosílabo, pero su característica en este caso, miren, es que este tiene dos y dos. Entonces aquí ya no entra en eso de que tiene que ser una, sino que se sale de eso, por lo tanto, solo va a ser drinking, drinking, que sería, si está como beber, sería bebiendo, ¿verdad? Pero también puede ser tomar. Porque para nosotros el problema es que cuando decimos bebiendo pensamos que es otra cosa acá en el contexto nuestro. Que de hecho en inglés también significa eso, ¿verdad? Tiene que ver con las bebidas alcohólicas, ese verbo, ¿verdad? Pero para Entonces, tomar es take. También se puede usar take. pero no para bebidas. Take es solo para cosas que podemos tomar con nuestras manos o expresiones como take a shower, de darse una ducha. Pero no se puede usar con bebidas. Si me quiero referir a la acción de que nosotros le decimos tomar una bebida, el verbo es siempre drink, siempre va a ser drink. Porque, por ejemplo, si fuera, supóngase fuera un café, por así decirlo, ¿verdad? Estoy pensando yo en el café de ahorita. Entonces, I drink coffee. Podemos decir, I am drinking coffee. Estoy tomando café. Pero si yo digo, I am taking a coffee, pues más pareciera que estoy como agarrando el café o quizás agarrando la taza. I am taking a cup of coffee. Que es como, bueno, estoy tomando. Se puede usar en vez de drinking, a veces se usa con las bebidas having. I am having a cup of coffee o I am having a cup of tea. Pero ya en la traducción para nosotros siempre va a ser, bueno, la acción de tomar, ingerir algo. Entonces ahí es donde si take no lo vamos a aplicar mucho para esta acción. Thanks. Okay, well, thanks to you for your question. Let's continue. Vamos a call. Bueno, call. Eso, pues es no entraría en la regla tampoco de duplicación, porque de hecho ya tiene esa doble L. He visto algunos autores que de hecho esto lo ponen como un apartado, ¿verdad? Los verbos que llevan el sonido all, así como call. Y pues solo vamos a agregar el ing. No aplica ninguna de las excepciones. Calling. Luego llegamos a speak. Speak. Y es el sonido largo. Recuerden que esta conjunción es el sonido I. Speak. Si no, comprobémoslo acá. Sorry, se me fue un símbolo más.
Vaya, miren, no sé si se acordarán de que habíamos visto anteriormente en las vocales, quiero ver si lo puedo agarrar así, sí, sí. Bueno, lo voy a dejar aquí. Que cuando procede el sonido EA, o el diptongo EA, mejor dicho, al diptongo EA le pertenece o le va un sonido de I, es decir, un sonido largo, miren. Speak. Entonces volveríamos a esa regla de que no es consonante, vocal consonante, porque la vocal que está ahí es una vocal larga y no es una vocal corta. De hecho, es un diptongo. Y por ser diptongo, pues tampoco entraría dentro de esa regla. Entonces vamos a decir speaking, speaking. Ahora vamos con sí. Y ese es de los raros, ¿verdad? Ese es de los raros porque, bueno, sí. Esa I, véanla como el de go, es lo mismo. Sí. Ese es nada más, vamos a decir sí. Recuerden que la doble E es I, es una I. Si viéramos el fonema es este, sí, sí. Entonces, por lo tanto, a ese solo le vamos a agregar el ing. Seen, seen. Y sería como viendo. Seen. Y es de esos que a veces nos genera duda, ¿verdad? Como vemos W y viene el otro sonido, pero ahí está dentro de los normales. Drive, termina en I. Entonces, no hay duda acá, ¿verdad? Estos son bien fáciles de identificar porque la regla es bien clara. Driving. Solo cambiamos la I por la ing. Drive, driving. Aquí está como conducir. Nosotros también le llamamos manejar. El verbo drive se usa también para otras acciones que no tienen nada que ver con manejar. Por ejemplo, cuando alguien dice la expresión you drive me crazy, you drive me crazy, pues lo traducen usualmente drive me crazy como me vuelves loco. Pero la idea en el inglés va con el verbo conducir, o sea, you drive me crazy, tú me conduces a la locura. Eso es más o menos la idea en el inglés. Pero recordemos que hay verbos que pues a veces los traducimos de una manera y a veces los traducimos de otra. El español tiene más variedad, diría yo, en términos de las palabras. Por eso es que encontramos más palabras apropiadas, digamos, de acuerdo al español para ciertas acciones que a veces en el inglés se engloban en un mismo verbo. Bien, iríamos a read otra vez. Diptongo EA significa que es un sonido largo. Entonces, la regla es consonante, vocal, consonante, pero la vocal siempre tiene que ser corta para considerar duplicar. Por lo tanto, ese va a ser reading nada más. Read, reading. Luego tenemos walk, walk. Esta, pues, es de la AL, es casi el mismo caso de call, es el mismo sonido, call, walk. Recuérdense que es ese sonido donde es como es una O, bueno, en fonética se le dice que es una O glotal, ¿qué significa un sonido glotal? O cuando, porque hay consonantes glotales y está esta vocal que se hace glotal. El término glotal significa que lo cortamos acá, o sea, proviene de la garganta, proviene de nuestras cuerdas vocales, pero es como un sonido que interrumpimos. No es como cuando decimos o, que el sonido está ahí. Ese sonido es o, walk, o, walk, call, all. Para decir, por ejemplo, todo es all, walk. Suena como una O, ¿ya? Pero es el sonido correspondiente a la combinación AL. Por lo tanto, ese va a ser walking. Walking. ¿Qué sería caminar? Walking. Hear. Que es oír. Hear. En este caso, pues iríamos con hearing. Hearing. Y vamos a terminar con este último, que es otra vez el diptongo EA. Break. Break.
breaking, que sería rompiendo, ¿verdad? Break and breaking. Bueno, ahí estaríamos entonces con esto. Vamos a tomarle una capturita para ustedes. Y bueno, creo que por el momento vamos a dejar la clase hasta acá, ¿verdad? Traten de revisar esta página, vean el resto de verbos como una práctica, ¿verdad? Traten de hacer este mismo ejercicio que hemos ido haciendo acá. Ir agarrando la porción de verbos, ir viendo cuál regla les aplica, cuál sería la correcta escritura del ing. Y si necesitamos sacar dudas o asegurarnos de que lo hemos hecho bien, pues nos vamos a dictionary.com. Yo se los recomiendo hacerlo en una página de cuaderno, en un papel. Ahí los van anotando, los van practicando, ¿verdad? De una sola vez. Y luego constatar sus resultados con lo que aparece en dictionary.com, ¿verdad? Para ver si han hecho bien la conversión, digamos, a lo que sería esta forma verbal. Okay, everybody, that's gonna be all. I wait you for tomorrow class. Please take care and God bless you, everybody. Goodbye. Bye, Goodbye. teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you so much.